su presencia, nos rendimos ante su presencia. Desciende con tu gloria, desciende con tu gloria. Nos rendimos ante su presencia, nos rendimos ante su presencia. Abrir nuestra Biblia en el libro de Habacuc. Vaya usted al libro de Mateo. Si usted no sabe dónde está el libro de Habacuc, vaya al libro de Mateo y regrese unas hojas si están los profetas menores. Y entre una de esas hojas, ¿verdad?, en la página 677 de mi Biblia, ahí está. Y yo quiero que vaya usted por favor ahí. Y yo quiero hoy compartirle de una manera secuenciada. He estado hablándole acerca de lo importante que es el que tengamos un corazón de adorador, de un corazón que sabe alabar y sabe adorar al Señor. Entonces este tema, de una manera indirecta y a la vez directa, es una continuación. Yo quiero hoy hablarle acerca de Habacuc, un hombre con un deseo, con un anhelo en su corazón. Los profetas menores son esos libros así medio olvidados, son de esos libros que a muchos, ¿verdad?, dicen, bueno, pues yo los profetas mayores, los menores no. Y bueno, fueron clasificados como profetas menores no por su importancia, sino por la brevedad del libro. Solamente 3 capítulos. Comparado, por ejemplo, con el libro de Isaías, que son 60 y tantos capítulos, 65 creo, 66. En este sentido, pues es una muy breve, 3 capítulos solamente, pero no por ser breves son menos importantes. Y yo quiero hoy hablarle en Habacuc capítulo 2, verso número 14. Yo le quiero hablar de cuál era el anhelo de este hombre. ¿Tiene usted un deseo? ¿Tiene usted un anhelo? ¿Cuál era el deseo de este hombre? Dice Habacuc 2:14, dice, porque la tierra, léalo conmigo, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Vamos a leerlo otra vez. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Vamos a orar. Amado Espíritu Santo, yo te doy gracias en esta tarde, en esta mañana, por todo lo que tú eres en nuestra vida. Ven, Espíritu Santo, muéstrate a nuestra vida. Despierta nuestros espíritus, Señor, para que podamos escuchar, recibir y entender lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Este versículo es una palabra, una visión que Dios trajo. Ahorita le voy a explicar sobre la vida de Habacuc. Era el plan de Dios. Este deseo que Habacuc tenía era el propósito de Dios. Mire, este versículo se lo voy a parafrasear de una manera personal sin quitar el contexto de este versículo. Cuando dice la palabra, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, la palabra tierra, si muchas veces se refiere a gente. Entonces, si nosotros leemos este versículo, dice, porque en los hombres y en las mujeres serán llenos de su gloria. ¿Qué es la gloria de Dios? Es la manifestación de Dios, es quién es su persona, es Dios en acción, ¿sí?
Y dice en la escritura, del conocimiento de su gloria. Yo lo parafraseé de esta manera, porque los hombres y las mujeres serán llenos de su gloria y conocerán a Dios. Cuando Dios viene a nuestras vidas, se acerca, se revela a nuestras vidas, nosotros conocemos a Dios de una manera diferente. Y nos dice, esto sucederá como las aguas cubren el mar. Nos está hablando de cómo el mar en su imponente, ¿verdad? Viene y cubre una tras otra la tierra. Una buena porción de la tierra está cubierta por el mar. Y el mar en toda su imponencia, en toda la grandeza, mucho más grande es nuestro Dios. Y nos está hablando que el deseo de Dios es llenar la tierra, llenar nuestros corazones con la gloria de Dios. ¿Quiere usted esto? Necesitamos nosotros entender lo que Dios desea hacer. Porque es importante que haya hombres y mujeres, familias, gente que dice, Señor, yo quiero lo que tú quieres darme, aunque no lo entienda. Pero yo nada más le recomiendo, ¿verdad? Es importante que lo entienda. Pero todo lo que Dios quiera dárnoslo, todo lo que Dios quiera darnos, yo le digo amén, Señor, aunque no lo entienda. Si lo entiendo está mucho mejor. Pero yo sé que lo que Dios da es bueno, es agradable, es perfecto, es algo muy bueno. Y Dios desea manifestar su gloria en su vida. Dios desea manifestar su gloria en mi familia. Dios desea manifestar su gloria en esta iglesia. Dios desea manifestar su gloria en Veracruz, en Boca del Río. Dios desea manifestar su gloria en México. ¿México necesita la gloria de Dios? Sí. ¿La iglesia necesita la gloria de Dios? Sí. Y esto es importante porque Dios desea llenar el sueño, el anhelo de Dios es llenar la tierra, llenar corazones con su gloria. Ahora, hubo 4 cosas que experimentó Habacuc en su vida. Ahorita se las voy a decir. Primeramente, él experimentó una carga en su corazón que Dios la puso. Segundo, él experimentó o vio una visión de Dios, de lo que Dios podía hacer. Tercero, este hombre elevó una oración, tuvo una carga para orar en su corazón. Y cuarto, este hombre elevó una canción. Y la Biblia nos dice en esta porción de la Escritura que estamos nosotros viendo, ahorita le enseño, pero la Biblia dice en el libro de Habacuc, capítulo 3, verso número 3, dice, su gloria cubrió los cielos, pero dice ahí, y la tierra se llenó de su alabanza. ¿Quiere usted que su gloria cubra los cielos? ¿Qué es que tiene que haber? Tiene que la tierra llenarse de su alabanza. Hemos entendido que alabanza no es solamente cantos, no es canciones, no son conciertos, no es solamente una habilidad musical, sino es un deseo de darle gracias, un deseo de darle gloria, un deseo de dar honra a nuestro Dios. Es un anhelo por Dios donde nosotros elevamos alabanza y Dios desciende con su presencia. ¿Qué era lo que estaba pasando en esta porción de la Escritura? Regresando al capítulo 1, verso número 1. Dice la Escritura, la profecía que vio el profeta Habacuc. Muchas veces la gente piensa en un profeta o piensa en una profecía, pero tienen un concepto equivocado. La palabra, esa profecía, fue una carga que Dios puso en su corazón, un peso que Dios puso en su corazón por ver los propósitos y los planes de Dios. Yo encuentro que cuando Dios toca la vida de un hombre, como la tocó por ejemplo con Jeremías, ese hombre quedó afectado en un buen sentido
de saber lo que Dios podía hacer. Encuentro, por ejemplo, con el libro de Isaías, capítulo 6, versos del 1 en adelante, que sucedieron 3 cosas en este hombre. Del capítulo 6, del verso 1 al 8, este hombre primero tuvo una revelación de Dios y dijo: vi al Señor sentado en su trono, alto y sublime. Y luego él tuvo una revelación de su pobre condición, diciendo: ay de mí. El verso 5 dice: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, dice que había visto a Dios. Pero lo tercero, que es muy importante, Isaías en el verso 8, él tuvo una revelación que las cosas pueden cambiar. Las cosas pueden cambiar si nosotros nos conectamos con Dios. Las cosas pueden cambiar si nosotros empezamos a entender lo que Dios quiere. Entonces este hombre, él dice, ¿verdad? En el verso dice el Señor: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por mí, por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Isaías entiende que él mismo iba a ser, en un sentido, la respuesta. ¿Qué estaba pasando? En el verso número 2 del capítulo 1 de Habacuc dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Verso número 12 de ese mismo capítulo dice: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? Y sigue ahí hablando. Y básicamente Habacuc tuvo una carga en su corazón, pero la manifestó al principio como una queja. ¿Alguna vez usted se ha quejado en algún momento? Yo sé que aquí nadie, ¿verdad? Pero algunos alguna vez se han quejado. Este hombre empezó a decir: Señor, ¿hasta cuándo van a estar las cosas como siguen? ¿Por qué es que se dio cuenta que las cosas estaban mal? Porque Dios le mostró que las cosas estaban mal. Y le dice: ¿hasta cuándo habrá tanta violencia, tanta destrucción? ¿Hasta cuándo habrá tal ausencia de Dios en la iglesia? Y no porque Dios no estuviera presente, sino porque su pueblo andaba en otros rollos. Dice: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Habacuc, mire, fue un hombre que vivió en el 600 antes de Cristo. El nombre de Habacuc significa ceñir o ceñido por Dios, alguien que es fortalecido por Dios para una tarea. Y él conocía a Dios, pero no podía ignorar las injusticias en las que vivía. Habacuc venía de un tiempo en el que había sucedido una reforma. Hubo un hombre que usted lo puede ver en el Antiguo Testamento llamado Josías, que fue un hombre que con la ayuda de Dios vino a traer una reforma sobre el pueblo de Dios. Descubren la palabra, se habían dado cuenta que la habían olvidado, y este hombre empieza a hacer reformas, dígalo conmigo, reformas que trajeron grandes cambios sobre el pueblo de Dios, sobre su iglesia, por decirlo así. Pero la condición en la que ahora estaban era una condición terrible. Era una condición que habían pasado de un avivamiento, de un mover de Dios, de algo tremendo, a un valle, a las profundidades, a un colapso donde Dios no estaba entre ellos. Y le vuelvo a decir, no porque Dios no quisiera estar, sino porque lo habían ignorado. Quien estaba a cargo del asunto eran hombres y no eran Dios, no era Dios, y estos hombres eran hombres malos. Y el Señor dice, le muestra, y Habacuc empieza a decir: ¿hasta cuándo, Señor? Ahora, no hay que ser profeta ni teólogo para darse cuenta que las cosas no están muy bien en el país. ¿Sí? No hay que ser muy en el sentido o teólogo o algo ahí para darse cuenta
que las cosas tendrían que ser mejor en la iglesia. ¿Qué está pasando? Lo mismo que este hombre sintió, yo siento que Dios está mostrando y manifestando a nuestras vidas, porque este hombre no nada más se quejó. ¿Cuántos de nosotros podemos quejarnos nada más de todo lo que está pasando? Pero este hombre llevó su queja delante de Dios. Dile a la persona que está a tu lado, si te vas a quejar, mejor ve con Dios. Hazlo delante del Señor. Porque algunas veces nada más nos quejamos con otros, pero no vamos con aquel que pueda darnos las soluciones. Y este hombre va con Dios y le dice: Señor, ¿hasta cuándo? Tú que eres limpio de ojos, tú que eres grande en misericordia, tú que eres un justo juez, ¿por qué es que ves la injusticia y no haces nada? Ahora, eso no era verdad de que Dios no estuviera haciendo nada, porque el que Habacuc hubiera visto esto era que Dios estaba obrando. Dios siempre se mueve a través de hombres y mujeres que empiezan a entender lo que Dios quiere. Y este hombre entendió que las cosas estaban mal, que había religión, que no estaban haciendo lo que debían de hacer. Y muchas veces la religión es inventada por el hombre para tapar o cubrir la ausencia de Dios. Porque cuando Dios está, es más que ritos, es más que procesos religiosos. Hay una realidad palpable en nuestras vidas, en nuestros corazones. Usted está en este lugar porque la religión no le satisfizo, solamente una verdadera relación con Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Habacuc entendió esto. Había una pobre ausencia de la presencia de Dios. Como ya le decía, todo esto estaba controlado por otras cosas y la situación se definía en iniquidad, dificultades, saqueos, violencia, pleitos, contiendas. Ahora, cuando eso sucede fuera de la iglesia, usted dice, bueno, es fuera de la iglesia. Pero cuando la maldad y la iniquidad está dentro de la iglesia, entonces las cosas han llegado a un punto muy serio. Y nosotros tenemos que tener este cuidado. Y lo que este hombre entendió, él dijo, necesitamos volvernos a Dios. Y por eso se acerca a Dios y empieza a decirle: Señor, ¿qué está pasando? ¿Sí? Dice el verso 5 de la queja que Dios de Habacuc dio. Dice el verso 5 del capítulo 1: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando os la contare no la creeréis. Dios rápidamente responde a Habacuc y le dice: yo voy a hacer una obra que ni tú vas a creer. Y luego dice en el capítulo 2, verso 1, y se dice: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver qué se me dirá y qué he de responder tocante a mí. Dígalo conmigo: queja. Confiese, queja. Y dice el verso 2: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión. Dígalo conmigo: visión. Y declarará en tablas, para que corra el que leyere en ellas. Verso 3, hasta ahí todo va bien. Verso 3: aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, dice, y no mentirá, aunque tardare. Dile a la persona que está a tu lado: ¿oíste? Espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá.
¿Qué pasó? Habacuc pasó de ser un hombre con una carga, con una queja en su corazón, pasó a ser un hombre que ahora tenía una visión. ¿Era su visión? No, era una visión de Dios. Y yo quiero decirle algo, cuando Dios abre nuestros ojos y nuestros oídos y empezamos a ver la visión de Dios, nuestros corazones, nuestras vidas son cambiadas. ¿Sabe que Dios tiene una visión para su vida? ¿Sabe que Dios tiene una visión para su familia? Tiene una imagen, tiene un proyecto, tiene un plan. Dios tiene una visión para su iglesia. El problema es que a veces nosotros tenemos nuestra visión y está la visión de Dios. Pero el Señor abre sus ojos y le dice, escribe la visión. Anótala. Ahora, esto era algo anormal. Normalmente los profetas no escribían sus visiones en ese tiempo. Después las escribieron. Pero normalmente los profetas se paraban en los lugares públicos y alzaban su voz, y muchas veces con cantos, muchas veces con su misma vida, con su vestimenta, con lo que ellos eran, estaban diciendo lo que el Señor iba a hacer. Pero en este caso dice, escribe la visión y declárala en tablas. Y dice cuál iba a ser el efecto para que corra el que la leyere en ella. Ahora, ¿por qué va a correr el que la leyere? Cuando Dios habla algo, solamente hay dos opciones. Dígalo conmigo, solamente hay dos opciones. O corres para obedecerla, o corres para huir de ella, siendo esto absurdo, porque no hay nada ni nadie que pueda huir de Dios. ¿Me está oyendo? Dice la Escritura que el que la oyere, dice, aun cuando la oyeren, no la creerán. Porque lo que Dios iba a hacer, primero, dice que Él iba a derramar su gloria. ¿Sobre quién iba a derramar su gloria? Sobre los que la anhelaran, sobre las que la desearan, sobre gente que tuviera fe en su corazón. Pero los que la desecharan, los que no la creyeran, iban a venir los caldeos. Los caldeos eran, no hay descripción, pero eran tremendos. Eran un pueblo que Dios iba a utilizar para traer juicio sobre su pueblo. Cuando nosotros oímos la palabra de Dios, la palabra, dígalo conmigo, la palabra trae la visión de Dios. Si usted quiere ver cómo funciona su familia, Efesios 5 y 6 nos habla de cómo funciona una familia. No vaya ahí. ¿Quiere saber cómo funciona su matrimonio? ¿Quiere saber cómo ser un padre? La palabra trae la visión. Y esta palabra, Dios le dice a este hombre, escribe la visión. Dios nos dejó su palabra escrita. A Él le plació, dice la Escritura, que esta es la palabra profética más segura, para que todo aquel que la oiga corra a obedecerla. No nada más se trata de oírla, sino de correr a obedecer lo que Dios ha hablado en su vida. Dile a la persona que está a tu lado, córrele porque te alcanzan. Córrele mejor a obedecerla. Córrele mejor a obedecerla. Es importante, dice, y aunque la visión tardare. ¿Alguna vez se ha pensado que Dios tarda? ¿Alguna vez se le ha ocurrido la posibilidad de que Dios esté tardando? Sí. Hay una característica que muchas veces tenemos y es la impaciencia. El fruto del Espíritu es la paciencia, pero nuestra carne, nuestra carnota, es bien impaciente y queremos que lo que haga Dios lo haga ya. Pero dice la Escritura, sí, y ahí la clave está en el verso 4, mas el justo por la fe vivirá.
Cuando alguien tiene fe, le va a hablar a las circunstancias para que se alineen a la visión de Dios. Pero cuando alguien no tiene fe, las circunstancias van a determinar lo que cree. Yo le hago una pregunta: ¿de cuál es? ¿De qué tipo de gente es usted? ¿De la que deja que sus circunstancias determinen su estado de ánimo, sus decisiones o todo lo que usted hace en su vida? ¿O de los que le dice a las circunstancias por la fe, por la visión que Dios ha dicho: esto es lo que Dios ha dicho y yo me aferro a ello? Yo quiero decirle algo en esta porción de la escritura. ¿Y cuál era la visión que Dios le dio? Porque dice, escribe la visión, y usted dice, ¿cuál era la visión? Dice la escritura que él iba a llenar la tierra de la gloria del Señor. Y algo sucede cuando Dios viene, ¿sí? Para el que ama y anhela la presencia de Dios, es una bendición. Pero para aquel que es contrario a Dios, es juicio. ¿Recuerda usted de cuando la escritura nos muestra que el pueblo de Dios iba y atrás iban los egipcios? ¿Recuerda usted que la gloria de Dios era la retaguardia para el pueblo de Dios? Pero para sus enemigos, los enemigos del pueblo de Dios, era tinieblas. Qué tremendo, porque el Señor está diciendo que Él iba a hacer algo. Y nosotros tenemos que entender, leer, correr, obedecer, arrepentirnos, a esperar lo que Dios desea hacer en nuestras vidas. Mi fe determina mi forma de vivir, la cambia, la eleva. Es muy importante. Martín Lutero entendió esto y entendió que la salvación era a través de la fe. Y vino una reforma, y vino a cambiar su manera de vivir, vino un cambio drástico en su vida. ¿Cuál es la visión de Dios? Llenar la tierra con la gloria del Señor. ¿Cuál es la visión de Dios? Usted se ha preguntado, ¿cuál es la visión de Dios para mi vida? Más de Él. Dígalo conmigo, más de Él. Dios viniendo a su vida, Dios viniendo a su familia, para que usted le conozca, para que usted reciba una revelación de quién es Él y su vida cambie y se eleve. Su vida cambie y se eleve al nivel que Dios ha planeado, a ese nivel de entendimiento, a ese nivel de estar delante de su presencia. Por eso es importante que oiga la palabra, porque cuando oye la palabra empieza a entender la visión de Dios. Su panorama se amplía, empieza a ver los sueños de Dios. Este profeta le estaba preguntando al Señor: Señor, ¿cuáles son tus sueños? ¿Qué has planeado tú? Porque esto que está pasando no puede ser aquello que tú quieras que esto esté sucediendo. Y el Señor le dice: mi sueño es que la tierra sea llena con el conocimiento de la gloria de Dios. Amén. Tercera parte, un hombre que elevó una oración. Escúcheme bien, no solamente él empezó a hablar con Dios para quejarse, como algunos que su vida de oración es para quejarse y para pedir. Solamente tiene dos canales: la queja y el dame lo que quiero, Señor. Pero este hombre entendió. Dice el verso 3, ¿sí? Habacuc 3, de capítulo 3, verso 1. La oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. ¿Sí? Dice el verso 2, oí Jehová, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de tu misericordia. Dios vendrá de Temán, dice el santo, desde el monte de Parán.
Su gloria cubrió los cielos. ¿Y qué dice ahí? Y la tierra se llenó de su alabanza. Qué tremenda porción de la Escritura, porque esta porción de la Escritura él llevó a la vida de Habacuc a orar, llevó a ver, a ir delante de aquel que podía solucionar las cosas, y él ora al Señor. Fíjese bien que no oró por un auto nuevo, no oró por una casa con alberca, sino él estaba orando y estaba diciendo: Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Quién es la obra de Dios? Dígalo conmigo. Yo. ¿Y tú? ¿O tú y yo? Nosotros. Cuando él estaba diciendo: aviva tu obra en medio de los tiempos, él estaba diciendo: Señor, ven entre nosotros, venga tu fuego purificador, venga tu fuego que lleva al pueblo a arrepentirse, venga tu fuego que viene, que llena al pueblo de una pasión por Dios. Ven con tu fuego para que cada corazón se vuelva a Dios. ¿Esto es algo que Dios quiere hacer? Sí, dígalo conmigo, sí. Esto es algo que Dios quiere hacer. ¿Cómo sucede? Escuche bien, le repito, Habacuc pasó de una carga a una visión, y de una visión a una oración. Cuando hay una visión de Dios, te lleva a orar, te lleva a clamar, te lleva a interceder, te lleva a rogar, te lleva a suplicar hasta que Dios haga lo que Él iba a hacer. Yo me puse a preguntar, dice aquí, me puse a investigar, número 1, cuando dice ahí en el 3:1, la oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. ¿Qué significa Sigionot? Significa aberración. Significa un grave error de entendimiento. Lo que el pueblo estaba haciendo era cometiendo un grave error, porque estaban viviendo una conducta depravada, estaban siendo perversos, estaban apartados de lo que Dios quería. Y él oró sobre esto, y dice que él oró sobre, dice ahí, Dios vendrá de Temán, significa viento. Dios vendrá como un viento, pero le lleva a orar, le lleva a interceder. Cuando Habacuc oyó, tuvo entendimiento de lo que Dios quería hacer y tuvo temor de Dios en su vida. Y ese temor le llevó a un deseo intenso de honrar a Dios. Y le dice el verso 2, dice: oh Dios, dice, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. ¿En medio de qué tiempos? De esos tiempos. Habacuc quería que en ese tiempo Dios se moviera. La Nueva Versión Internacional en este versículo dice: Señor, he sabido de tu fama, tus obras, Señor, dice, me dejan pasmado. Realízalas de nuevo en nuestros días, dalas a conocer en nuestro tiempo. En tu ira ten presente tu misericordia. Habacuc había sido un hombre que había oído lo que Dios podía hacer. Habacuc sabía lo que Dios podía hacer. Y Habacuc estaba orando y diciendo: Señor, he oído que sacaste a tu pueblo de Egipto por tu mano poderosa y salieron con las manos llenas. He oído que cuando tu pueblo estaba frente al mar y parecía que todo estaba terminado, tú abriste el mar para que pasara tu pueblo y luego lo cerraste para que tus enemigos perecieran. Señor, he oído que alimentaste a una multitud en el desierto, que en el desierto les diste pan, que en el desierto les diste agua de la roca.
Y si yo sigo, le diría, Señor, he oído que en 1906 sobre un esclavo negro, tuerto, que había de alguna manera, era alguien marginado por la sociedad, William Seymour, el Espíritu de Dios cayó sobre él y sobre unos cuantos que afectaron a miles de gentes. He oído que sobre un hombre que estaba orando en Gales, en un lugar, ¿sí? En 1904, la gloria de Dios vino sobre una pequeña reunión, en una pequeña reunión de oración. He oído que tú tocaste a un monje, Martín Lutero, encerrado, meditando la palabra, y entendió lo que significa vivir por la fe, mas el justo por la fe vivirá. Y me puedo seguir con todo lo que Dios ha hecho a través de diferentes hombres, de diferentes mujeres. Esta oración de Habacuc debería de ser nuestra oración. ¿Me está oyendo? Esta oración de Habacuc debería de ser nuestra oración. Debería de ser la oración de la iglesia. Señor, vuélvelo a hacer. Dígalo conmigo, Señor, vuélvelo a hacer. Vuelve a avivar tu obra. Vuelve a visitarnos, Señor. Vuelve a derramar tu gloria, tu poder en la tierra. Como la gloria de Dios, como el agua cubre la mar. Debe de ser este nuestro anhelo, debe de ser este nuestro deseo. Debemos de decir como Habacuc, he oído, le decía a Dios, Señor, he oído de tu fama. He oído lo que has hecho y me ha dejado sorprendido. Vuélvelo a hacer. Que los que nunca han visto un mover de Dios, un avivamiento, lo vuelvan a ver. Que los que nunca han visto de la manera como Dios desea hacerlo, lo vuelvan a ver, lo vuelvan a oír. Habacuc decía, Señor, estoy cansado de oírlo y de leerlo, quiero verlo. Dice, he quedado sorprendido. Y él ora y le dice, Señor, aviva tu obra. Aviva. La palabra avivar significa revivir, preservar, reanimar, resucitar. La obra de Dios somos nosotros. Y tiene que haber en nuestro corazón un fuego por Él. Que Dios vuelva a hacer lo que Él ha dicho y que una generación se levante que conoce a Dios. Que nuestros hijos, que nuestros jóvenes, que nuestros adolescentes y que los niños que están ahora que hemos orado, ellos conozcan a Dios. Que vean un mover de Dios tremendo. Pero ¿cómo lo van a ver? Tiene que haber gente que tengamos una carga, la carga de Dios, que tengamos una visión y que también hagamos una oración. Que hagamos una oración, que elevemos nuestro nivel de búsqueda, decirle, Señor, haz lo que quieres hacer. Dice, su gloria cubrió los cielos. Hasta ahí está bien, pero dice, la tierra se llenó de su alabanza. Escúcheme bien, la gloria de Dios, y lo digo con temor de Dios, es un efecto, porque la tierra se llenó de su alabanza. Yo sé que Dios es soberano. Él es soberano, Él hace lo que Él quiere. Y no hay nadie ni nada que le pueda decir lo que Él puede hacer. Pero sé que si ve un pueblo que lo quiere, seguro que Él manifestará su gloria. Y dice la Escritura, en esta porción, dice allí, léalo conmigo, dice el verso 4 del capítulo 3. Y dice, y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano.
allí estaba escondido su poder. Allí estaba escondido su poder. Hay tres cosas que traen la presencia de Dios. Una es cuando oramos. Otra es cuando alabamos, adoramos, presentamos ofrendas, sacrificios, ejercemos nuestra vida sacerdotal. Y tercero, cuando la palabra de Dios es predicada. Esto es algo que Dios quiere hacer. Ahora, cuarta cosa, ¿qué pasó en la vida de Habacuc? Quiero que me acompañen, por favor, pasen aquí con el piano y los de la alabanza. ¿Qué pasó? Cuarta cosa, Habacuc fue un hombre que elevó una canción. Había algo que hacían los profetas. Los profetas no solamente, ¿verdad?, hablaban la palabra de alguna manera así hablada, sino en muchas ocasiones también eran cantos, eran cánticos. ¿Cuántos saben que es más fácil que se nos quede un cántico que una palabra, no? Yo no sé si esta era la manera, yo no sé de qué manera, ¿verdad? Pero sé que muchas veces había arpas, había instrumentos y sé que donde hay un ambiente de adoración, muchas veces ahí se empieza a mover y destapar lo profético. ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que cantó este hombre mientras esperaba? Porque dice la Escritura que el Señor le dijo, aunque la visión tardare. Dice ahí, sí lo leyó, ¿verdad? Verso número 3, aunque la visión tardare aún por un tiempo, mas apresura hacia el fin, no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. ¿Qué pasó? Yo creo que Habacuc tuvo que esperar un tiempo. Yo creo que él tuvo que esperar un tiempo mientras oraba, mientras seguía viendo la visión de Dios, mientras tenía esta carga en su corazón, también elevó una canción. ¿Cuál era la canción? Verso 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y dice, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, dígalo conmigo, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es Señor, es mi fortaleza. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en las alturas me hace andar. ¿Por qué dice aunque la higuera no florezca? Está hablando que no había renuevos. Dice ni haya fruto, aunque falte la cosecha y aún el alimento, aunque las ovejas o las vacas o el ganado ya no esté, que era su fuente de alimento, dice con todo, aún así me alegraré y me gozaré en el Señor. Muchas veces vemos solo el final del libro, pero yo le invito a que haga un recorrido por todo el libro, porque este hombre empezó con una carga en su corazón que Dios lo había puesto. Tuvo una visión de lo que Dios podía hacer. Usted no se va a sostener orando si no tiene una visión de lo que Dios quiere hacer. En muchas ocasiones yo encuentro, por ejemplo, el libro de Hebreos, cómo hubo gente que tuvo fe y dice se sostuvo viendo al invisible. Cuando tú tienes fe en tu corazón, a lo mejor otros no lo ven. Dice yo lo veo, tengo una visión de lo que Dios va a hacer. Y no hay nadie que la ve, pero Dios lo está viendo y lo va a hacer.
Empiezan a verlo unos cuantos y luego lo empiezan a ver más. Y necesitamos seguir orando y clamando y cantando y esperando en Él hasta que el Señor haga lo que Él quiere hacer. Amén. Hasta que el Señor haga lo que Él quiere hacer. Póngase de pie, por favor. Cierre sus ojos, pero ponga atención, por favor. Yo le hago una pregunta. ¿Cómo están las cosas en su vida? Lo primero que Habacuc vio fue que sus ojos fueron abiertos para ver que la condición de su vida, de su familia, de su iglesia, no era la que debía de ser. Y ahorita, por favor, no piense en otras personas, piense en usted. ¿Está usted de acuerdo a lo que Dios quiere? ¿A lo que Dios ha dicho? ¿Su vida está en un avivamiento o en un valle, en lo más abajo? ¿Está usted creciendo? ¿Está en avance o hay un decremento, hay una disminución de lo que Dios desea hacer o lo que está haciendo en su vida? La condición del pueblo en ese momento era terrible. Yo no sé cuál sea su condición, y le pido por favor que le pregunte al Señor cuál es la condición de su vida, de su matrimonio, de su familia, de sus hijos. Yo le puedo decir, la condición de la iglesia en este tiempo no es la mejor. No es una muy buena condición. Las cosas tienen que cambiar. Yo veo que nuestro país no está en su mejor momento. Yo veo que nuestro país gime de dolor. México está gimiendo de dolor. Por donde quiera en nuestro país hay mujeres llorando por sus hijos, hay hombres llorando. Por donde quiera hay maldad y corrupción reinando, violencia dominando calles. Y no es verlo pesimistamente. Mi amado, lo bueno en la palabra es que tenemos la visión de Dios. Y la visión de Dios es que Dios quiere llenar su vida con su gloria. Lo bueno es que dice el Señor que Él desea llenar la tierra, llenar sus corazones como el agua cubre el mar. Lo bueno es que el Señor ha planeado, tiene la visión sobre la iglesia de llenarla con su gloria y de avivarla en medio de los tiempos, y que nuevamente esta generación vuelva a ver lo que Dios puede hacer, que nuevamente vuelva a ver cerros de sillas de ruedas amontonadas de gente sanada, que pueda haber cerros de muletas, de camillas de gente que las botó porque Dios les sanó, que pueda haber miles de rodillas confesando sus pecados y arrepintiéndose para vivir una vida en santidad, que se vea, que se pueda ver hombres como Zaqueo, que era un político
Y él dijo: si en algo he defraudado al pueblo, lo devuelvo cuadruplicado, y lo hizo. Señor, levanta por todo nuestro país hombres y mujeres, pastores arrepentidos, creyentes, ovejas arrepentidos de haber hecho a un lado la gloria de Dios, de haber hecho a un lado el poder de Dios, de cambiar relación por religión. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven entre nosotros, Señor. Señor, no nos vamos a quejar solamente. Vamos delante de ti, Señor. Ahora tenemos la visión clara. Ahora sabemos qué quieres hacer. Señor, hazlo. Señor, hazlo. Señor, hazlo. Señor, hazlo. Señor, aviva tu obra.